38 minutos. Vamos a conversar de inmediato también con el ministro Gino Costa, es congresista también, sobre los retos, ¿no?, de este nuevo gobierno que recién se inicia. ¿Cómo está, señor Gino Costa? Bienvenido a RPP. Buenas noches. Buenas tardes. Encantado, muchas gracias. En principio, una aproximación de todo lo ocurrido. ¿Cuál es su lectura de todo este momento que le toca vivir al país, de su experiencia como es congresista, como es ministro? Bueno, es lamentable que tuviéramos que llegar a esto, un golpe de Estado descarado, felizmente absolutamente improvisado, una acción desesperada del presidente, agobiado por los avances de las investigaciones contra él por graves hechos de corrupción, lo llevaron a esta aventura que fue felizmente inmediatamente rechazada, ¿no? Por todas las instituciones nacionales. Primero salió la fiscal de la Nación, luego la defensora del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial. Y ya cuando el Congreso estaba tomando cartas en el asunto y votando por la vacancia del presidente, abrumadoramente a favor, se pronunciaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el sentido de que, en efecto, el presidente no podía cerrar el Congreso como lo había hecho, y eso era una abierta transgresión del orden constitucional, y por tanto el gobierno del presidente Castillo no merecía la obediencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De acuerdo, pero se habla de una aventura y fueron sus mismos ministros los que renunciaron de inmediato porque estaba rompiendo el orden democrático, justamente. ¿Creyó Pedro Castillo que no teníamos instituciones? ¿Estábamos en ese punto donde todos los peruanos podíamos dudar en que no teníamos institucionalidad que nos defienda de una situación como esa? En año y medio despreció la institucionalidad democrática del país y actuó con tremenda torpeza, ¿no? Por decirlo menos, en el manejo de los asuntos públicos. Y yo creo que concluye su gobierno con la misma torpeza y los mismos errores y la misma metida de pata con que lo inició. Me acuerdo digamos, la juramentación de su primer gabinete, ¿no? De manera que yo creo que expresa las tremendas limitaciones y la ineptitud que él ha tenido, pero se va no por eso, sino se va por el otro elemento que ha caracterizado su gestión, que ha sido la corrupción. Es decir, la manera como él fue desmantelando las instituciones públicas para aprovechar de ellas y, digamos, hacer del Estado un botín. En Petroperú, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda, y la manera como trató de someter a las instituciones que estaban bajo su control, por un lado la Policía Nacional y por otro lado las Fuerzas Armadas, donde hay investigaciones que dan cuenta de que, por lo menos en la policía, con pruebas suficientes, de que se sobornó, digamos, se cobró por los ascensos. De manera pero que ni ellos lo apoyaron. ¿Perdón? Pero ni ellos apoyaron ahora, después de este intento No, de imagínate, golpe. si las propias instituciones afectadas son las más humilladas por ese tratamiento, ¿no? Más bien, yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía han actuado muy bien, no se han pronunciado, no han intervenido, no les correspondía, y se han sometido a las decisiones del Congreso de la República, que era el llamado a corregir esta situación y declarar la nulidad y la vacancia del presidente, porque la Constitución es clara en señalar que quien usurpa el poder, todos los actos que implementa son nulos. De manera que, felizmente, como digo, la respuesta ha sido rápida, y en 5 horas la crisis había concluido y estamos con nueva presidenta ya pensando más bien en lo que se viene. Y eso nos ha permitido terminar con un capítulo que tiene muchísimos meses, casi desde que se inició el gobierno de Castillo. Y ojalá que el nuevo periodo que se abre nos permita acabar con la ineptitud, la incapacidad, la incompetencia en el manejo de la cosa pública y, por supuesto, la corrupción, ¿no?
Sí, le queremos justamente pedir eso, el congresista Gino Costa, que se quede con nosotros para analizar lo que vendría y lo que significaría este gobierno de Dina Boluarte. Estamos hablando con el exministro, el congresista Gino Costa. Le planteo la pregunta, a ver, teniendo en cuenta el comportamiento del actual Congreso, señor Gino Costa, y el rechazo que genera en la ciudadanía, ¿cree que habría sido mejor anunciar un adelanto de elecciones? A mí me llamó la atención que jurara hasta el 2026. Eso. Creo que no era A necesario. todos, sí. Las encuestas de manera sistemática han demostrado que en un escenario sin el presidente Castillo hay una opinión mayoritaria de que lo que correspondería es acortar el periodo presidencial y legislativo, ir a un adelanto de elecciones con reformas políticas. Ojalá que la presidenta Boluarte no haya descartado esa posibilidad. Lo que ha dicho es que ella quiere conversar y dialogar con las fuerzas políticas, esperemos que también con la sociedad civil, con los empresarios y demás. Se requiere llegar a entendimientos, como ha dicho el arzobispo de Lima. Me parece que ese es el ánimo correcto. Y en ese marco yo creo que quedará claro que probablemente sea necesario acortar el cronograma electoral para tener elecciones antes del 2026. Yo por lo menos hubiera evitado hacer la referencia al 2026 porque a lo mejor no ha querido incomodar al Congreso, donde debe haber una mayoría que sí quisiera, ¿no es cierto? Quieren quedarse, ¿no? Quedarse hasta el 2026, pero hay que pensar, como ha dicho el arzobispo, en el país y en lo que es mejor para el Perú. Y en ese escenario yo creo que tenemos con un nuevo gobierno la oportunidad de definir un nuevo cronograma que sea razonable, no urgente, un año, un poco más de un año, que permita además el tiempo para las reformas políticas urgentes y al mismo tiempo sea una forma de descomprimir las tensiones que se han ido generando. De acuerdo, que sea ordenadamente. Muchas gracias a Gino Costa, ex congresista, ex ministro también en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Ya hace 20 años estábamos sacando cuentas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.